Buenos días con todos. El día de hoy vamos a iniciar nuestra clase de religión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre, la Virgen Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a ver, la clase pasada estuvimos viendo Jesús cuando Jesús fundó la iglesia. El día de hoy vamos a ver qué características tiene la iglesia que fundó Jesucristo. Para eso vamos a leer una pequeña parte del Evangelio y luego lo vamos a comentar. Juan 17:25. Juan 17:21, perdón. Nos dice: que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en vosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, ahí en la palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio nos dice una de las características de la iglesia, que se refiere a que es una. Las características de la iglesia son una, santa, católica, apostólica y romana. Entonces, en esta parte específicamente del evangelio nos dice que sobre la unidad, una de las características principales de la iglesia. Una de las características principales de la iglesia. Vamos a ver un pequeño video y luego lo vamos a comentar. La iglesia. Una comunidad de amor. Ese es el tema para el capítulo 9. Bienvenidos. Una cabeza por un lado, una mano por un lado y esas piernas por el otro. Este cuerpo asignado separado no funciona. Pero si lo unimos todas las partes, ese cuerpo sí va a funcionar. Ahora sí, es un cuerpo completo. Ahora puede caminar, mirar, jugar, hablar, pensar. Así es la iglesia. Todos necesitamos de todos para que nuestra iglesia, que es una comunidad, marche bien. Todos necesitamos de todos para lograr lo que queremos. Nadie, por insignificante que parezca, es inútil. Algo tiene para dar. Yo no estoy solo, no puedo vivir solo. Todos formamos una comunidad y debemos esforzarnos para ayudar a ser cada día mejor. En la iglesia formamos una comunidad de amor para anunciar el reino de los cielos. Escuchemos a Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 30. Como el cuerpo, que siendo uno, tiene muchos miembros, y los miembros, siendo muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo. Todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, nos hemos bautizado en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, y hemos bebido un solo espíritu. El cuerpo no está compuesto de un miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no pertenezco al cuerpo, no por ello dejaría de pertenecer al cuerpo. Si el oído dijera, como no soy ojo, no pertenezco al cuerpo, no por ello dejaría de pertenecer al cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo oiría? Si todo fuera oído, ¿cómo olería? Dios ha dispuesto los miembros en el cuerpo, cada uno como ha querido.
todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahora bien, los miembros son muchos, el cuerpo es uno. No puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no los necesito. Mas aún los miembros del cuerpo que se consideran más débiles son indispensables, y a los que consideramos menos nobles los rodeamos de más honor. Las partes menos presentables las tratamos con más decencia, ya que las otras no lo necesitan. Dios organizó el cuerpo dando más honor al que menos valía, de modo que no hubiera división en el cuerpo y todos los miembros se interesaran por igual unos por otros. Si un miembro sufre, sufren con él todos los miembros. Si un miembro es honrado, se alegran con él todos los miembros. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. Dios ha querido que en la iglesia haya en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Luego vienen los que han recibido el don de hacer milagros, socorrer al necesitado, el de gobierno, el don de sanaciones y el don de lenguas diversas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos el don de sanar? ¿Hablan todos lenguas desconocidas? ¿Son todos intérpretes? Ustedes por su parte aspiren a los dones más valiosos. Así como en el cuerpo humano, cada una de sus partes tiene una función muy importante, así también nosotros, dentro de la iglesia, tenemos una función muy importante. Es solo pensar y saber discernir cuál es nuestra función. Hacer milagros. Estamos unidos al tronco. En la iglesia todos participamos de la vida de Dios Creador y Salvador. Todos conformamos la raíz y el tronco de un gran árbol. Por eso, los que somos miembros activos de la iglesia estamos llamados a estar unidos a esa raíz y a ese tronco para dar fruto abundante. Y esto es posible si vivimos la comunión y participamos de toda la vida y misión de la iglesia. Jesús formó su comunidad de amor y la formó con personas capaces de amar y compartir. Vamos a ver cómo Jesús formó este grupo. Cuando vivía en Palestina, Jesús reunió un grupo de amigos, hombres y mujeres, de todo lo que él hacía y decía, para que continuaran su misión de predicar el reino de los cielos. Cuando nuestro Señor Jesús subió a los cielos, no dejó solo a sus amigos. Les envió la fuerza del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Así nacieron las primeras comunidades cristianas que formaron lo que hoy llamamos iglesia. Pero antes, Jesús eligió a Pedro como jefe para que todo marchara bien. Pedro hace las veces de Jesús. Hoy el sucesor de Pedro es el Papa Francisco. El Papa tiene el trabajo de guiar y cuidar a la iglesia. Somos un solo cuerpo. El Espíritu Santo da vida a todo el cuerpo. Es el Espíritu Santo mío el que hace que cada uno de nosotros tenga una función única e irreemplazable dentro de la iglesia. Por eso todos necesitamos de todos. Toda nuestra vida es necesaria para que la iglesia sea de verdad una comunidad de amor, una gran familia donde los hermanos se ayuden y se amen. Somos un solo cuerpo. Cristo es la cabeza visible en el sucesor de Pedro. Él se encuentra en Roma y se llama el Papa Francisco y viaja por todo el mundo cuidando a su pueblo. El Papa, en el nombre de Cristo, enseña, conduce y santifica a
encargados de cuidar las comunidades cristianas dispersas por el mundo. El obispo es el responsable de la diócesis. El obispo, a su vez, encarga a los sacerdotes, párrocos, el cuidado de las pequeñas comunidades cristianas dispersas por la diócesis. Todos los católicos formamos una comunidad de misioneros y discípulos, que formamos una gran familia en Cristo y se hace presente como signo de unidad y de amor. Como miembros activos de ella, tenemos como tarea permitir que esta familia, comunidad de amor, continúe siendo luz para el mundo, especialmente en este momento que nos preparamos para vivir el gozo del tercer milenio. El pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo: sacerdote, profeta y rey. ¿Qué tal todas esas funciones que tenemos? Vamos a ver de qué se trata cada una. Por medio del bautismo, niños, tenemos las tres funciones de Cristo, de ser sacerdotes, profetas y reyes. Como sacerdote, porque por medio del bautismo se nos da el Espíritu Santo y podemos ofrecer sacrificios espirituales. Y nuestro oficio profético, cuando con el sentido sobrenatural de Dios se adhiere indefectiblemente a ella, la profundiza y la testimonia. Y participa de su función recta con el servicio, imitando a Jesucristo, quien siendo Rey del universo, se hizo siervo de todos, sobre todo los pobres y los que sufren. Características del pueblo de Dios. Se llega a ser miembro mediante la fe en Cristo. Tiene por origen a Dios Padre, por cabeza a Jesucristo, por condición la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, por ley el mandamiento nuevo del amor, por misión ser sal de la tierra y luz del mundo, por destino el reino de Dios ya iniciado en la tierra. Iglesia, niños, se designa al pueblo que Dios convoca y reúne desde todos los confines de la tierra. ¿Y para qué nos convoca? Nos convoca para la asamblea de todos aquellos que por la fe y el bautismo han sido hijos de Dios, miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo. Vamos a ver los 5 mandamientos de la Iglesia. Es lo mínimo que debemos cumplir si queremos pertenecer a esta comunidad de amor. El primero, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Segundo, confesar los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte, y si se ha de comulgar. Tercero, comulgar al menos por Pascua de Resurrección. Cuarto, ayunar y abstenerse de comer carne cuando manda la Santa Madre Iglesia. Quinto, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Bueno, niños, espero les haya gustado el tema. Dejémonos abrazar por el amor de Jesús y emprendamos el camino para formar la verdadera Iglesia de amor. Muchas gracias. Muy bien. Hemos visto en el video una recapitulación del pueblo de Dios, sus características. También hemos visto la iglesia. En el video nos dice que todos formamos un solo cuerpo, que es el cuerpo místico de Jesús. Entonces vamos entrando ya en nuestro tema, que es las características de la iglesia. La Iglesia Católica es la congregación de los fieles al cristianismo, que se encuentra regida por el Papa. ¿Quién es el Papa? El Papa es la cabeza de la Iglesia. ¿Cuál fue el primer Papa? Estuvimos recordando que en el video pasado dijimos que el primer Papa fue San Pedro, quien Jesús dijo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y San Pedro se convirtió en el primer Papa de la historia.
Es la iglesia más grande, reúne más de 1.200 millones de fieles en todo el planeta, imagínense. Según la doctrina, fue fundada por Jesucristo y dirigido por los apóstoles en sus primeros tiempos. Por esa razón se autoproclama a sí mismo como la iglesia cristiana auténtica. ¿Cuál es la misión del principal de la iglesia? Aparte de elaborar, impartir y propagar enseñanzas de Cristo y preservar la unidad de los fieles, es ayudar a recorrer el camino espiritual hacia Dios. ¿Qué significa la palabra iglesia? La palabra iglesia significa asamblea. Este término era usado en el Antiguo Testamento para denominar a la asamblea del pueblo que constituyó la asamblea de Sinaí, porque ahí fue donde el pueblo de Israel recibió las leyes de los 10 mandamientos, si recordamos. Católica. Por otro lado, ¿qué significa universal? Se usa ese término para diferenciarlas de las otras iglesias que igualmente son cristianos, como encontrarse sometidas a la autoridad del Papa. A veces se habla de una iglesia católica como Iglesia Católica Apostólica y Romana, pero no existen otras iglesias, sino que igualmente está en comunión del obispo de Roma, cuyas tradiciones litúrgicas son distintas a la romana. La iglesia entonces sería una católica, iglesia católica romana, en cierto modo apenas de la principal sede de la iglesia católica se encuentra en Roma, por esa es romana, por eso se dice que es romana. En el estado de la Ciudad del Vaticano, que es un enclave dentro de la capital italiana, es un estado independiente reconocido internacionalmente. Vamos a ver un video y luego vamos a comentarlo. Acá está el video. Primero vamos a recordar algo de la primera comunidad cristiana, como para recordar el tema. Este video ya lo hemos visto. A ver otro. Vamos a entrar en sí en familia católica. ¿En qué consiste la familia católica? Tomás y Elena son los padres de Alex y Sara, una familia de nuestro tiempo. Con ellos viviremos múltiples aventuras. La serie Mi Familia Católica nos presenta la vida y espiritualidad de diversos santos de la Iglesia como San Francisco de Asís, Santa Teresita, Santa Rosa de Lima, Santo Tomás Moro. En cada capítulo aprenderemos a vivir una virtud o un aspecto de la fe cristiana. La serie Mi Familia Católica, emitida en televisión, ofrece educación y entretenimiento. Y es ideal para la transmisión de la fe en la familia, para la catequesis parroquial o para la enseñanza religiosa escolar. A través de vivencias cotidianas conoceremos a la gran familia católica, de la que cada persona forma parte a través de la comunión de los santos. Mi Familia Católica, disponible en DVD. Entonces, vamos a ver cómo se inició el cristianismo. Vamos a ver. Cristianismo en sus orígenes y la evolución que ha tenido hasta nuestros tiempos. Si tienes alguna duda, con gusto te ayudaremos a evacuarla. El arte de servir, suscríbete y comparte. La historia del cristianismo es en realidad la historia de la civilización occidental.
El cristianismo ha tenido una extensa influencia de gran penetración en la sociedad, en su arte, lenguaje, política, leyes, vida familiar, fechas del calendario, música y en la manera misma en que pensamos. Todo ha sido coloreado por la influencia cristiana por casi 2 milenios. Por lo tanto, es importante que uno conozca la historia de la Iglesia. Historia del cristianismo, el inicio de la Iglesia. La Iglesia comenzó 40 días después de la resurrección de Jesucristo, 35 después de Cristo. Jesús había prometido que Él edificaría su iglesia, Mateo 16, 18, y con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Hechos 2, 1, 4, la iglesia, la asamblea de los apartados, se inició oficialmente. 3.000 personas respondieron al sermón de Pedro ese día y decidieron seguir a Cristo. Los primeros convertidos al cristianismo fueron judíos o proselitos del judaísmo, y la iglesia estaba centrada en Jerusalén. Por esta razón, inicialmente el cristianismo fue visto como una secta judía, semejante a los fariseos, saduceos o esenios. Sin embargo, lo que los apóstoles predicaban era radicalmente diferente de lo que otros grupos judíos estaban enseñando. Jesús era el Mesías judío, el Rey ungido, quien había venido para cumplir la ley, Mateo 5, 17, e instituir un nuevo pacto basado en su muerte, Marcos 14, 24. Este mensaje, con su carga de que ellos habían matado a su propio Mesías, enfureció a muchos líderes judíos, y algunos, como Saulo de Tarso, tomaron acciones para acabar con el camino. Hechos 9, 1, 2. Es muy adecuado decir que el cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo. El Antiguo Testamento proporcionó el fundamento para el Nuevo, y es imposible comprender plenamente el cristianismo sin un conocimiento básico del Antiguo Testamento. Ver los libros de Mateo y Hebreos. El Antiguo Testamento explica la necesidad de un Mesías, contiene la historia del pueblo del Mesías, y predice la llegada del Mesías. En consecuencia, todo el Nuevo Testamento trata la llegada del Mesías y su obra de salvarnos del pecado. En su vida, Jesús cumplió más de 300 profecías específicas, probando que Él era aquel de quien el Antiguo Testamento había profetizado. Historia del cristianismo, el crecimiento de la iglesia primitiva. No mucho después de Pentecostés, las puertas de la iglesia fueron abiertas a los no judíos. El apóstol Felipe predicó a los samaritanos, Hechos 8, 5, y muchos de ellos creyeron en Cristo. El apóstol Pedro predicó a los gentiles de la casa de Cornelio, Hechos 10, y ellos también recibieron el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, el antes perseguidor de la iglesia, esparció el evangelio por todo el mundo greco-romano, llegando tan lejos como a la misma Roma, Hechos 28, 16, y posiblemente todo el camino hasta España. Por el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruido, pero los libros del Nuevo Testamento habían sido completados y estaban circulando entre las iglesias. Durante los siguientes 240 años, los cristianos fueron perseguidos por Roma, algunas veces al azar y otras veces por edictos gubernamentales. En los siglos segundo y III, el liderazgo de la iglesia se volvió más y más jerárquico conforme crecían en número. Muchas jerarquías fueron expuestas y refutadas hasta ese tiempo, y fue acordado el canon del Nuevo Testamento. La persecución continuó intensificándose. Historia del cristianismo, el surgimiento de la Iglesia romana. Entonces, en el 312 después de Cristo, el emperador romano Constantino declaró haber tenido una experiencia de conversión. Cerca de 70 años después, durante el reinado de Teodosio, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. A los obispos les fueron asignados lugares de honor en el gobierno, y para el 400 después de Cristo, los términos romano y cristiano fueron virtualmente sinónimos. Entonces, después de Constantino, los cristianos ya no fueron perseguidos. Con el tiempo, fueron los paganos quienes estuvieron bajo persecución, a menos que se convirtieran al cristianismo. Tal conversión forzada condujo a mucha gente a entrar a la iglesia sin un verdadero cambio de corazón. Los paganos trajeron con ellos a sus ídolos y las prácticas que ellos acostumbraban, y la iglesia cambió. A la sencillez de la adoración de la iglesia primitiva, fueron añadidos íconos, arquitectura elaborada, peregrinaciones y la veneración a los santos.
Por este mismo tiempo, algunos cristianos se retiraron de Roma, eligiendo vivir en aislamiento como monjes, y el bautismo de infantes fue introducido como un medio para quitar el pecado original. A través de los siguientes siglos, fueron organizados varios concilios eclesiásticos, en un intento por determinar la doctrina oficial de la Iglesia, para censurar los abusos clericales y para hacer la paz entre facciones en guerra. Conforme el Imperio Romano se debilitaba, la Iglesia se hizo más poderosa, y surgieron muchos desacuerdos entre las iglesias del Occidente y las del Oriente. La Iglesia latina occidental, con su base en Roma, declaró tener la autoridad apostólica sobre todas las otras iglesias. Aún el obispo de Roma comenzó a llamarse a sí mismo el Papa. Esto no fue bien recibido por la Iglesia oriental, griega, con base en Constantinopla. Las diferencias teológicas, políticas, de procedimientos y lingüísticas, contribuyeron todas ellas al gran cisma de Oriente y Occidente en 1054, en el cual la Iglesia universal, romana y la Iglesia oriental ortodoxa, se excomulgaron mutuamente y rompieron toda relación. Historia del cristianismo, la Edad Media. Durante la Edad Media en Europa, la Iglesia Católica Romana continuó manteniendo el poder, con los papas reclamando autoridad sobre todos los niveles de la vida y viviendo como reyes. La corrupción y la avaricia eran comunes en el liderazgo de la Iglesia. De 1095 a 1204, los papas apoyaron una serie de sangrientas y costosas cruzadas en un esfuerzo por repeler los avances musulmanes y liberar a Jerusalén. Historia del cristianismo, la Reforma. A través de los años, muchos individuos habían tratado de llamar la atención a los abusos teológicos, políticos y de derechos humanos de la Iglesia romana. Todos habían sido silenciados de una u otra manera. Pero en 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero, se levantó contra la Iglesia, y todos lo escucharon. Con Lutero vino la Reforma protestante, y la Edad Media llegó a su fin. Los reformadores, incluyendo a Lutero, Calvino y Zwingli, diferían en muchos puntos secundarios de la teología, pero todos ellos eran consistentes en su énfasis de la suprema autoridad de la Biblia sobre las tradiciones de la Iglesia, y el hecho de que los pecadores son salvados por gracia, únicamente a través de la fe, aparte de las obras. Efesios 2, 8, 9. Aunque el catolicismo hizo su reaparición en Europa, y siguieron una serie de guerras entre católicos y protestantes, la Reforma había desmantelado exitosamente el poder de la Iglesia Católica Romana y ayudado a abrir las puertas a la Edad Moderna. Historia del cristianismo, la era de las misiones. De 1790 a 1900, la Iglesia mostró un interés sin precedentes en el trabajo misionero. La colonización había abierto los ojos a la necesidad de misiones, y la industrialización había proporcionado a personas que proveyeron los fondos para financiar a los misioneros. Los misioneros fueron por todo el mundo. Mismo, la Iglesia moderna. En la actualidad, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Oriental Ortodoxa han dado pasos para arreglar su rompimiento de relaciones, así como los católicos y los luteranos. La Iglesia evangélica es fuertemente independiente y firmemente enraizada en la teología reformada. La Iglesia también ha visto el surgimiento del movimiento carismático, el ecumenismo y otras varias sectas falsas. Historia del cristianismo, lo que aprendimos de nuestra historia. Si no aprendiéramos algo más de la historia de la Iglesia, al menos deberíamos reconocer la importancia de permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Colosenses 3, 16. Cada uno de nosotros es responsable por conocer lo que la Escritura dice y vivir por ello. Cuando la Iglesia olvida lo que la Biblia enseña, e ignora lo que Jesús enseñó, reina el caos. Hay muchas iglesias en la actualidad, pero solo un evangelio. Es la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. Seamos cuidadosos de preservar esa fe y compartirla sin alteración alguna. A partir de la situación de aislamiento que se está viviendo alrededor del mundo, muy poca gente sabe. Y que el Señor continúe cumpliendo su promesa. El arte de servir. Muy bien.
Hemos conocido un poco más de la historia del cristianismo, ¿no? Siempre es bueno saber cómo se inició la religión en la Edad Antigua, en la Edad Media, hasta llegar a la actualidad. A lo que quería que vean es cuál es la misión de la iglesia, a qué se dedica. Dirige gran cantidad de dispensarios y hospitales, pero no es la Cruz Roja. Mantiene muchos colegios y universidades, y no es un ministerio de educación. Atiende a millones de pobres, discapacitados y ancianos sin ser una ONG. Fomenta el arte, tiene bibliotecas y museos, y sin embargo no es una fundación. Desarrolla su actividad en todo el mundo, pero no es una multinacional. Entonces, ¿cuál es realmente la misión de la Iglesia Católica? ¿Construir catedrales, iglesias o monasterios? No. ¿Eliminar el sufrimiento, combatir las injusticias y desigualdades? Tampoco. ¿Será pues su misión organizar procesiones como las de Semana Santa o el Corpus u otros actos de culto? La Iglesia Católica realiza todas esas actividades y muchas más. Todas ellas están relacionadas de algún modo con su misión, pero no son su principal misión, su misión con mayúscula. ¿Quién podrá decirnos cuál es la misión de la Iglesia, el fin que justifica su existencia? Pues, lógicamente, ¿quién la conoce? Jesús dio a la Iglesia la misión de anunciar el Evangelio, la buena noticia. Antes de subir al cielo, Cristo dijo a sus discípulos: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación». ¿Y cómo resumir ese Evangelio? Esa buena noticia que la Iglesia proclama cabe en una sola frase: Jesús es el Hijo de Dios, que ha venido al mundo para salvarnos. ¿Y no podría Jesús salvarnos sin necesidad de escuelas, hospitales, iglesias o catedrales? Sí, pero todas esas cosas ayudan a difundir el Evangelio. Los colegios, los templos, los libros y los medios de comunicación ayudan a predicar la verdad sobre Cristo. Hablar de su vida y su mensaje es también responsabilidad de los laicos a través de su testimonio personal y de su apostolado. Si no se predica a Jesús a la gente, ¿cómo le van a conocer? ¿Y cómo podrán amarle si no le conocen? Dar a conocer a Dios es una cara de la misión de la Iglesia. La otra es transformar a los hombres en Cristo. ¿Cómo? Por medio de la administración de los sacramentos. El bautismo, la penitencia, la Eucaristía, la confirmación. Los sacramentos son como los canales principales por los que nos llega la gracia divina, que nos hace hijos de Dios y herederos del cielo. Si la gracia es necesaria para la salvación, y si la gracia nos la facilitan los sacramentos, ya puedes deducir la necesidad de la Iglesia. Y comprenderás la importancia de los sacerdotes, la necesidad de formarlos, de cuidar la liturgia, los lugares de culto. Y si el mensaje de Cristo es de amor, de caridad y misericordia, entenderás también por qué se crearon los hospitales, los centros de Cáritas y tantas otras instituciones benéficas nacidas a lo largo de la historia cristiana. Todo se explica mejor si vemos que la misión de la Iglesia, su acción, visible e invisible, es parte esencial del plan de Dios para la salvación de los hombres.
Dentro de ese plan misterioso, la Iglesia inicia sobre la tierra el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. Y cada uno de nosotros somos parte de ese reino. Muy bien. Entonces ya sabemos cuál es la misión de la iglesia, que es enseñar, convertir a los cristianos en Jesús. Bueno, como les decía, la iglesia tiene características que son llamados atributos. ¿Cuáles son? La iglesia se describe a sí misma según 4 atributos fundamentales para Santa, Apostólica y Romana. ¿Por qué una? Porque dado que Dios, que sostiene que ha sido fundada por Cristo, y Dios, que es uno, es una religión monoteísta, que significa que adoramos a un solo Dios. La iglesia también es una sola y está unida en la fe de gobierno y de la comunión. Es santa. ¿Por qué es santa? Porque es la unión con Dios, dado que en su fundador es santo, también lo son sus integrantes y su misión. Los fieles son llamados a realizar acciones santificadoras. Los sacramentos son los medios para poder santificarse. ¿Por qué es católica? El término católico significa universal. La iglesia es universal por ser derecho, porque Cristo la destinó a todos los seres humanos en todo el mundo y en todas las épocas. También apunta a hacerlo, es decir, a poner en práctica la misión encomendada por Cristo. ¿Por qué es apostólica? Porque el gobierno de la iglesia tiene autoridad como sucesor de Cristo y los apóstoles. Su función es transmitir las enseñanzas transmitidas por ellos. La doctrina cristiana, que se basa principalmente en aspectos claves, como por ejemplo en el credo de los apóstoles, que es explicado y comentado dentro del Catecismo de la Iglesia Católica, la cual fue aprobado por Juan Pablo II en 1992. Que otro clave es la revelación, es decir, son las verdades teológicas transmitidas por la sagrada tradición y fijadas en las Sacras Escrituras, como por ejemplo en las procesiones de Corpus Christi y todo eso. En el dogma de la Inmaculada Concepción 3, según el cual Jesús fue concebido por María sin que ésta fuera alcanzado del pecado original. En la autoridad espiritual efectiva de la Iglesia Católica para el perdón de los pecados y la remisión de penas mediante el sacramento de la penitencia y las indulgencias. En la presencia real de Jesucristo, en la Eucaristía, gracias a la transubstanciación del pan y del vino, ¿el que significa? Sobre todo es la presencia de Cristo en la Eucaristía. Muy bien. Entonces, características. Vamos a ver este videito. De la Iglesia. El credo habla de la Iglesia como una, santa, católica y apostólica. La Iglesia es una porque los creyentes comparten una fe en común, para asegurarse que esta única fe se conserve y que se transmita esta al Papa. Por consiguiente, él es un ser de la fe. La Iglesia es santa. Pero lamentablemente, no porque todos sus miembros son verdaderamente santos. La gente en la Iglesia es solo la gente, y por lo tanto ellos son pecadores, desde el más pequeño y humilde hasta el mismo Santo Padre. ¿Por qué seguimos diciendo entonces que la Iglesia es santa? Por un lado, la Iglesia es santa porque Jesús es la cabeza y el fundador. Todos los que están unidos a Él por medio de la gracia viven santificados como miembros de su cuerpo. En segundo lugar, la Iglesia es santa debido a su propósito. La razón por la que la Iglesia existe es para traer personas a la comunión con Dios, a la gloria del cielo,
donde todos los que pertenecen a Cristo son santos y perfectos. Tercero, la Iglesia es santa porque allí encontramos todas las herramientas para santificar nuestras vidas, para volvernos santos. Las herramientas para alcanzar la santidad son, sobre todas las cosas, los 7 sacramentos. Estamos unidos a Cristo y por lo mismo santificados. De estas 3 formas, la Iglesia es santa, a pesar de que en ella encontramos bastantes personas débiles y pecadoras. La Iglesia es católica porque se encuentra en todo el mundo. La palabra católica proviene del término griego católicos. Significa que abarca todo. La Iglesia entonces es la católica, porque se extiende a todos los rincones del mundo y las personas de cada continente. La cuarta característica de la Iglesia es apostólica. La palabra apóstol se esconde en esa palabra. Después de su resurrección, Jesús comisionó a los apóstoles para llevar la fe a los confines de la tierra. Él confió su mensaje a ellos y a sus sucesores, los obispos. Cada obispo en la Iglesia puede rastrear su ordenación en uno de los apóstoles. De esta manera, los apóstoles y su predicación siguen siendo los fundamentos de la Iglesia hasta el día de hoy, y este es el por qué la Iglesia se llama apostólica. Sin embargo, esta característica de la Iglesia también debería recordarnos que estamos nosotros mismos llamados a ser apóstoles en nuestro propio tiempo. Entonces, estas son las 4 características claves de la Iglesia. 1. Santa, católica y apostólica. Muy bien. Ese ha sido todo por el día de hoy. Gracias.